Buenos días, docente, buenos días, compañero. Soy el estudiante Johnny Huerta Juamán, estudiante de Derecho de la UTP del segundo ciclo. El tema de hoy que lo voy a presentar es el análisis de un caso inconstitucional desde el positivismo jurídico en el caso de Ricardo Morán versus Larrañaga. En este caso que he analizado es un caso real que ocurrió en el Perú, que representa la situación en la que el juez no se limitó solo en aplicar la ley escrita, sino que también tuvo que considerar principios constitucionales y valores humanos de los derechos fundamentales. Esta presentación tiene como objetivo en explicar brevemente el caso relacionado a las teorías positivismo jurídico que estudiamos en la clase. Finalmente proponemos una reforma legal en norma considero inconstitucional. El caso de elegí fue de Ricardo Morán versus Larrañaga. Ricardo Morán es una figura pública en el Perú que decidió convertirse en padre mediante la gestión subrogada en los Estados Unidos. Producto de ese proceso nacieron sus dos hijos, quienes legalmente registrados en los Estados Unidos con él como el único padre. Cuando regresó al Perú quiso inscribir a sus hijos en Larrañaga, como corresponde para que tengan una nacionalidad peruana. Sin embargo, Larrañaga se negó argumentando que en el acta de nacimiento no aparecía el nombre de la madre y que según la normativa vigente para inscribir a un menor es necesario que haya tanto el nombre de la madre como del padre. Esto generó una controversia legal y los derechos fundamentales, ya que sus hijos quedaron en una especie de limbo legal en el Perú. Ricardo Morán llevó el caso ante el Poder Judicial. Finalmente, en el 2022, un juez ordenó a Larrañaga inscribir a los menores, argumentando que esa negativa vulneraba sus derechos fundamentales, como el derecho a la identidad, el interés superior del niño y principios de igualdad. A continuación le voy a relacionar este caso con principios teóricos del positivismo jurídico que hemos estudiado de Kelsen, Hart, Ferrojolic y Rose. Empecemos por Kelsen, quien representa el positivismo, excluyendo para Kelsen el derecho es un sistema normativo cerrado, donde solo se debe aplicar lo cual está escrito en la ley. No se toma en cuenta la moral ni los valores sociales. Desde esta postura, Larrañaga actuó como un seguidor de Kelsen, aplicando la norma tal como está, sin considerar el contexto. Si el juez hubiese seguido esa misma lógica, habría rechazado el pedido de Morán, porque en la ley no se contempla aún la inscripción de hijos por gestación subrogada sin madre. En el segundo lugar tenemos como Hart, con el positivismo incluyendo metodológico. Hart acepta que el sistema jurídico puede incluir principios morales, siempre que estén aceptados por la comunidad jurídica. En este caso, el juez sí utilizó esta visión porque consideró que los valores constitucionales, como el derecho a la identidad de los niños, el interés superior del menor y principios de no discriminación, Hart diría que es válido aplicar esos principios sin que ya forman parte del sistema legal, como en el caso de la Constitución peruana. Y luego está Luis Ferrajolic, que representante del positivismo crítico. Él propone que el derecho debe servir para garantizar derechos fundamentales y proteger a los más vulnerables. Desde su visión, lo más importante es que la ley no sea usada para incluir o discriminar. En este caso, los niños eran más afectados. Ferrajoli diría que el juez actuó correctamente al dar prioridad a de los derechos humanos
y de los menores frente a una norma que los dejaba desprotegidos. Finalmente, Rawls, con su visión de realismo jurídico, Rawls cree que el derecho no solo se basa en las normas, sino también en cómo los jueces interpretan la ley en base a la realidad social. Para él, los jueces son actores activos en construcción de los derechos. En este caso, el juez analizó la realidad actual, familias diversas de gestación subrogada, nuevas formas de paternidad y toma una decisión justa para los niños. Rawls diría que eso es aplicar la ley de una forma útil y justa. Basada en estos análisis, considero que la norma que impide la reñir e inscribir a los niños con un solo padre biológico en caso de gestación subrogada inconstitucional, esa norma viola varios derechos constitucionales, como derecho a la identidad, derecho a la igualdad y no discriminación, y derecho a formar una familia que no necesariamente debe ajustarse al modelo tradicional. Mi propuesta es que modifique la regulación sobre la inscripción de nacimientos en el Perú, incluyendo excepciones claras para que casos de gestación subrogada, adopciones internacionales o familiares monoparentales. Esto se puede hacer mediante una reforma del reglamento de la RENIEC o una ley que reconozca jurídicamente la gestación subrogada, bajo ciertas condiciones, priorizando siempre el bienestar del niño y los principios constitucionales. Así evitaríamos a que otras familias pasen por lo mismo. El problema que tendríamos, una legislación humana actual y respetuosa de los derechos. En conclusión, el caso de Ricardo Morán nos enseña que no todas las leyes se adaptan a la realidad actual. Por eso, a veces los jueces deben tomar decisiones. No solo se basa en lo que dice la ley escrita, sino también usamos valores como la igualdad, la justicia, el respeto a los derechos de las personas. Con este caso aprendemos que el derecho no debe cerrarse, sino abrirse a los cambios de la sociedad y proteger siempre a las personas, especialmente a los más vulnerables como los niños. Por eso es importante cambios en las normas que nos permiten reconocer nuevas formas de familia, para que nadie quede sin identidad ni sin derechos. Muchas gracias.